Ya estamos en Las adicciones se previenen desde casa. Ya estamos de regreso en Las adicciones se previenen desde casa. Estamos hablando de las drogas en casa con la maestra en prevención de adicciones, Ana Cristina González Díaz. Cris, estábamos con esta cuestión pendiente en el bloque anterior para poder abundar un poquito más sobre la canalización de emociones o de sentimientos, de sensaciones a través del consumo de drogas en casa. Mira, decíamos que esto era histórico, digamos, es generacional. Nosotros vamos aprendiendo. Aprendemos a hacer muchas cosas. Aprendemos en casa a cómo expresar sentimientos, a cómo expresar enojo, a cómo callarlos. Y el uso de sustancias para que esto pueda tener como una ventana abierta a poder transmitir lo que siento, lo que pienso, mis enojos, siempre se ha dado de una manera muy tradicional dentro de casa. Una de las principales cosas por las que se da esto es justo porque se tiene a disposición estas sustancias y porque se nos ha enseñado a hacer eso. Se nos ha enseñado que además bajo los influjos de ciertas sustancias lo que hagas no cuenta, ¿no? Es a pesar de que sabemos que el consumo de las sustancias pueden desencadenar eventos, por ejemplo, violentos, validamos el uso o validamos esos eventos diciendo es que estaba bajo los influjos, había bebido, había consumido otra sustancia y entonces los justificamos de esa manera, aún sabiendo que la presencia de estas sustancias en casa podrían desencadenar un evento que podría significar una pérdida material, económica, emocional dentro de la familia. Sin embargo, lo seguimos validando así. Yo te decía que una de las cosas más importantes en materia de prevención es la percepción de riesgo del consumo. Sí. ¿Por qué es tan importante? Porque a la edad que tienen los adolescentes, los jóvenes, no tienen claro ni siquiera cuáles son los daños o las consecuencias que les podrían hacer. ¿A qué voy? No podremos ir por un lado diciéndoles que el consumo de alcohol podría dañar estructuras orgánicas, hígado, boca, quemar esófago, tabaco, el mismo caso, cuando ellos no están viendo de manera real que quien ha consumido históricamente o que quien ha consumido en su casa es una persona que lo ven totalmente funcional, ¿no? En estructura, que no se ha enfermado, que no ha desarrollado nada de todo esto que les decimos, que puede dar cáncer, que puede dar enfisemas, toses. No lo perciben, no son testigos aún de esto que pasa. Y entonces ellos no pueden, por su etapa de desarrollo, no pueden proyectar que esto es a largo plazo. Para los adolescentes, para los jóvenes es la inmediatez. Entonces, si nosotros nos vamos con este discurso de no deberías consumir porque te haces daño, porque fíjate que estos son los daños y las consecuencias, y en su entorno inmediato está siendo validado el consumo por personas tan cercanas a ellos que son sus cuidadores, entonces el discurso se pierde de total veracidad. Los jóvenes no creen que realmente lo que le está pasando o lo que le puede pasar a alguien que esté cercano, mucho menos les va a pasar a ellos, ¿no? Y menos si les decimos que estos daños y consecuencias son a 15, 20 o 30 años. Entonces, la percepción de consumo en los jóvenes tiene que estar alineada. Hay muchas teorías sobre percepción de riesgo, pero la principal te dice que tú tienes que reconocer o asumir realmente que estás propenso a tener una pérdida. Si no es consciente esa pérdida, si crees que no es real la pérdida, no tienes percepción de riesgo de consumo. Entonces, si nosotros les estamos diciendo, por un lado, insisto, hay muchísima información. Esta información es ahora totalmente fragmentada y descontextualizada. ¿A qué voy? Nosotros vemos comerciales, vemos la radio, vemos impresos, y entonces, ¿con qué estamos alineando el consumo? Con diversión, con pasarla bien, con ser popular, con ser joven, con ser exitoso. Entonces, ser adulto. Con ser adulto, claro. Y entonces todas esas herramientas se adquieren casi de manera inmediata cuando tienes acceso a sustancias. Entonces, nosotros salimos por este lado con esto. Entonces, información hay muchísima. Lo que está haciendo hoy por hoy la información está siendo totalmente descontextualizada, porque no sabemos qué pasa antes de esta fiesta, ¿no? No sabemos qué pasa antes o después de estos consumos. Y es fragmentada. Entonces, yo también como en materia de prevención, yo llego y te digo, oye,
lo que te va a suceder es esto. Y el joven con esta realidad no tiene manera de contrastarla con la realidad que está viviendo en casa o la realidad que está viviendo con sus amigos, es totalmente reconciliable y entonces realmente pierde todo este trabajo que pudiéramos estar haciendo en casa, poniendo reglas claras ante el consumo, se pierde y pierde totalmente valor cuando no estoy viendo que en propia casa se están respetando, ¿no? Me llama la atención un elemento que acabas de mencionar hace un momento, que es el que yo me hago omiso de una situación que yo estoy viendo como consecuencia del consumo de drogas, ¿no? Como este ejemplo de, cuando lo dijo estaba con alcohol, traía alcohol encima o en el cuerpo, todas las frases que nosotros podemos usar para referirnos como al estado de ebriedad, ¿no? Así es. Entonces, y que se pasa por alto una conducta así pensando que esa es la anormalidad y que lo normal, digamos, es la convivencia cotidiana y que podemos ser tolerantes ante ese tipo de circunstancias que puedan repetirse fuera de casa, ya que las haces en casa, se pueden repetir fuera de casa, en entornos en donde pues no tienes a la mano esa incluso hasta seguridad, ¿no? que puedas tener dentro. Digo, no porque esté justificado que lo hagas dentro de casa, pero que te puede ir preparando para poderlo hacer en lugares en donde estés totalmente expuesto, ¿no? Que luego tenemos todas estas escenas muy lamentables sobre todo de jovencitos, ¿no? Que han sido violentados, ¿no? Porque están ejecutando, digamos, ese consumo aprendido, pero ya en un entorno externo. Así es. Mencionábamos también, te decía que la disponibilidad es un factor súper importante, pero otro que tú acabas de mencionar que también es la tolerancia ante el consumo. ¿Qué es esto? Que no solamente tenemos la disponibilidad de las sustancias dentro de casa o en el ambiente. Ahora que te escuchaba hablar, recordé, por ejemplo, algunas fiestas infantiles. Hoy por hoy ya está muy reglamentado, ya en realidad creo que cada vez es menor, pero antes en fiestas infantiles, bautizos, primeras comuniones, donde la mayoría de la población o de los invitados, digamos, eran niños, se podía consumir alcohol. Sí. Hoy por hoy ya no está permitido. Entonces, existe una alta tolerancia frente al consumo de sustancias. Insisto, podría estar validada, respetada, en el sentido de que, bueno, son adultos, pero son adultos conviviendo con niños, con adolescentes, con jóvenes, que estamos mandando entonces dobles mensajes. Estamos diciendo dentro de casa, estamos alineando programas, discursos en escuela, en casa, a nivel institucional, de decir, bueno, esto es lo que puede tener como consecuencia algún consumo. Y al interior, donde en teoría está más cuidado, donde me preocupo por los míos, donde me interesa que coman, que estudien, que vistan, todo lo demás, estoy también promoviendo el consumo. No tengo yo que llevarle a la boca una copa o llevarle a la boca un cigarro o acercarle un encendedor. En realidad, poniendo el ejemplo de mi consumo frente a ellos, con eso estoy abriendo la puerta totalmente a lo que yo estoy pidiendo por otro lado que ellos no hagan. E insisto, la importancia de que nosotros como padres, como tutores, como cuidadores, como adultos en este contexto, es eso, es el ejemplo de los cuales nuestro decir con nuestro actuar sea congruente para ellos. De lo contrario, insisto, todo lo que se esté trabajando fuera de casa, al llegar a casa pierde sentido. O de casa para afuera, pues es cuando no checa con nuestra realidad. Cris, lo que tendríamos que hacer, digamos, en esta... siguiendo como estas ideas, es un reajuste en casa. En caso de que bueno, en este entorno de intimidad familiar, de cuidado, se estén dando este tipo de conductas, poner una alerta a partir de hoy, amigos, ¿no? Sí. Entonces sería como comenzar a hacernos sensibles frente a una situación como esta que nos ha pasado vaya, ha sido invisible,
Así es. Sí, como muchas otras circunstancias que decimos o apelamos a un consumo crítico de la ropa, un consumo crítico de los medios, un consumo crítico y basado en juicio y demás de otras circunstancias, también de las sustancias. ¿Cuántas veces, pongámonos a pensar, cuántas veces sale uno a hacer esto que llama ahora despensa, ¿no? Comprar, cuántas cosas que llevo en esta compra realmente van encaminadas o, insisto, no solamente en el consumo de sustancias, sino también alimentos, ¿no? Refrescos, comidas altas en grasa, todo esto que alineamos los mismos discursos, a tener una vida saludable. ¿A qué le estamos llamando vida saludable? ¿Qué estamos validando dentro de casa y qué estamos validando nosotros como adultos con nuestro ejemplo, con nuestro consumo? ¿Sí, no? Entonces, como reflejo de qué esperamos que hagan los niños o los adolescentes. Cris, qué importante todo esto que estás diciendo, por ejemplo, esta imagen de comprar la despensa y llevar estos artículos a casa. Guardarlos en el lugar de los alimentos, ¿no? Guardar como un alimento, pues, una botella de refresco, ¿no? Guardar como alimento una serie de frituras, ¿no? De considerarlas como las provisiones, ¿no? Que tenemos para hacer esta convivencia y este consumo en casa que han llevado los adultos, que son quienes, digamos, están dando ejemplo de cómo construir una vida. Y entonces, dadas estas imágenes, es muy fácil que fuera de casa yo lo pueda repetir. Claro. ¿No? Porque decíamos también, está validado, ¿no? En este sentido, ahora que vienen vacaciones, que la mayoría de las personas van a estar en casa más del tiempo que normalmente conviven, pues bueno, está validado también, salimos de viaje, se puede consumir, compramos alcohol y lo tenemos en el refrigerador porque hace calor. Entonces, realmente sí está aunado. Tenemos la cerveza, perdón, ahí. Claro, porque está validado el entrar en esta época de descanso, que es la época de vacaciones, y entonces me consiento, y tenemos este concepto, ¿no? De lo que es alcanzar esta tranquilidad, este espacio de reposo, y entonces me allego de alcohol, me llego de tabaco y además de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos todos en vacaciones. Entonces sí, creo que deberíamos cuestionarnos realmente, insisto, con este pensamiento crítico, ¿por qué estamos pensando que es ahí? ¿De dónde han venido todas estas ideas? Como decías tú, este imaginario de cómo es que tengo que vivir, qué es lo que tengo que consumir, para creer que es necesario en una fiesta, es necesario para solventar, para sobrellevar, una pérdida, la presencia de alcohol. ¿Cómo es que yo fui educado para aprender estos patrones de conducta y cómo los estoy repitiendo para que los que siguen después de mí los estén repitiendo? Y entonces esto sea nada más la cuestión de volver a dar la vuelta, porque sabemos que va a haber alguien que va a seguir repitiendo este patrón. Entonces tenemos que llegar a romper eso en casa. Insisto, justificado, validado, sí para adultos. En el momento que nos estamos convirtiendo en ejemplo para los menores que hay en casa, ya no lo es tanto. En esto que acabas de decir, Cris, del ejemplo, es que el ejemplo en este caso no es lo que estoy diciendo, sino es lo que me están viendo hacer, ¿no? A mí como una figura de autoridad, si yo soy un adulto que está a cargo de personas más jóvenes. Así es. Sí, ¿de qué manera culturalmente hemos alineado nuestras celebraciones, todos nuestros ritos, para que se pueda tener en casa, pues presencia de cualquier sustancia? Pues amigos, la recomendación muy importante, tratar de pensar en esa conducta que tenemos ya muy normalizada como algo que debe de suceder, que está visto con naturalidad, y poder hacer esta reflexión de que tal vez eso, si nosotros hiciéramos un pequeño ajuste con todo esto que nos ha comentado la maestra Cristina, podamos realmente hacer una prevención de adicciones desde casa. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Amigos, por hoy nos despedimos y te esperamos en nuestra siguiente emisión de Las adicciones se previenen desde casa. Hasta la próxima. Toda la información y apoyo en nuestras líneas Inadit.
Orientación sobre adicciones 55 33 55 33. En Locatel al 56 58 11 11. ¿Quieres dejar de fumar? 56 58 11 11. Y también ingresa en www.iapa.cdmx.gov.mx y visita nuestras redes sociales. El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presentó